Aislinn Derbez nunca imaginó que un día tendría que sentarse frente a una cámara, respirar hondo, juntar el valor que le faltaba desde hacía años y abrir su corazón de una manera tan desgarradora. Acostumbrada a transmitir luz, humor y fuerza en las redes sociales, llevaba meses ocultando un peso que nadie parecía notar. Aunque su sonrisa seguía ahí, aunque su voz sonara firme en entrevistas, por dentro se estaba rompiendo poco a poco. Y fue justamente ese quiebre interior el que la llevó a pronunciar las palabras que nadie esperaba escuchar. Habían pasado años desde su separación con Mauricio, años en los que el mundo había construido versiones, rumores y relatos que no coincidían con la verdad íntima que ella llevaba guardada. Siempre había preferido el silencio, no por cobardía, sino porque creía que hablar solo abriría heridas que aún no cicatrizaban. Sin embargo, llegó ese día inevitable en el que la vida misma empuja, como una corriente, obligándote a enfrentar todo lo que evitaste mirar de frente. Aislinn respiró profundo, bajó la mirada hacia sus manos temblorosas y, por primera vez, dejó caer la máscara de fortaleza que había usado para protegerse. Creo que ya no puedo seguir guardando todo esto, comenzó, con una voz quebrada que jamás se había escuchado en ella. Apenas terminó esa frase, el silencio de la habitación se volvió casi insoportable. Era un silencio que anticipaba una verdad dura, una que llevaba demasiado tiempo presionando su pecho. Durante muchos años pensé que era suficiente, continuó. Sus palabras eran lentas, como si cada una doliera al salir. Pensé que el amor se podía construir a la fuerza. Pensé que si yo ponía el corazón entero, si me esforzaba en ser la pareja perfecta, si me ajustaba y me moldeaba, entonces, él iba a querer quedarse. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Dejó que corrieran por su rostro, como si al fin pudiera darle permiso a su alma de llorar por todo lo que había callado. Nadie esperaba que Aislinn se mostrara tan vulnerable, tan desnuda emocionalmente. Pero ella continuó, sin detenerse, como si el dolor que la había acompañado por años necesitara salir de una vez. Lo que más me dolió, confesó, fue descubrir que nunca me amó como yo lo amé a él. Esa frase cayó como una piedra en el corazón de quienes la escuchaban. La fuerza de esas 11 palabras lo decía todo. No hacía falta ningún detalle adicional. Era como si la verdad hubiera estado descansando en el fondo de su pecho durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para liberarse. Explicó que durante la relación había señales, pequeñas grietas que intentaba ignorar. Sonrisas que no eran correspondidas, conversaciones incompletas, miradas que parecían perdidas en otro mundo. A veces creía que estaba paranoica, que imaginaba cosas donde no las había. Otras veces pensaba que solo estaba atravesando una etapa difícil, de esas que todas las parejas enfrentan alguna vez. Pero la realidad era más cruda de lo que estaba preparada para aceptar. No se trataba de culpa ni de rencor. No había odio en su voz. Solo tristeza. Una tristeza profunda, humana, de esas que solo sienten quienes amaron mucho más de lo que recibieron. Aislinn confesó que, durante meses después de la separación, se preguntó qué había hecho mal. Si había sido suficiente, si había fallado, si había algo en su forma de ser que lo había alejado. Se culpó a sí misma, aunque la lógica le decía que el amor nunca funciona cuando es de un solo lado. Pues recordó noches en las que lloraba en silencio, cuidando que su hija nunca la escuchara. Recordó días en los que trataba de sonreír para que nadie sospechara que el corazón se le estaba desmoronando. Recordó cómo, al mirar fotos antiguas, solo podía ver la ilusión en sus propios ojos, mientras que ahora detectaba un vacío en los ojos del que antes había sido incapaz de reconocer. Eso fue lo más difícil, admitió. Darme cuenta de que yo estaba viviendo una historia distinta a la que él vivía. Durante mucho tiempo, Aislinn se quedó atrapada en ese pensamiento. Le costó trabajo aceptar que el amor no siempre es mutuo, que a veces entregas todo tu mundo a alguien que nunca tuvo la intención de quedarse. Que no importa cuánto te esfuerces ni cuánto sueñes, si la otra persona no camina contigo, el camino inevitablemente se rompe. Y aún así, la parte más dolorosa no fue la separación. Fue entender que la versión de sí misma que había construido durante esos años estaba basada en una ilusión. Ella había creído en un futuro, en un, para siempre, en una historia que, en su corazón, tenía un final feliz asegurado. Y desbloquear esa idea fue como desprenderse de algo que había crecido dentro de ella, algo que ya no podía sostenerse. Me quedé sola conmigo misma, dijo, y me di cuenta de que no sabía quién era sin él. Era una confesión cruda, real, que millones de personas podrían sentir como propia. Porque, aunque nadie lo admite fácilmente, perder a alguien que pensabas que te amaba puede romperte de formas que no imaginabas. Pero lo sorprendente fue que, incluso en medio de su dolor, Aislinn encontró una luz que no esperaba.
Se dio cuenta de que su tristeza no era un final, sino un inicio. Que la herida, aunque profunda, era también un recordatorio de su capacidad de amar, de sentir, de entregarse. Que el hecho de que él no la hubiera amado no le quitaba valor a su amor, ni tampoco a ella. Y fue ahí, continuó con un suspiro, cuando entendí que no necesito que otra persona me ame para valer. Pues la confesión no solo dejó en silencio a todos los presentes, sino también a quienes la escucharon después, cuando el video se hizo viral. No por el morbo de su dolor, sino por lo auténtico y humano de sus palabras. Porque detrás de su fama, su éxito y su imagen de mujer fuerte, había una historia de corazón roto que cualquiera podría reconocer en sí mismo. Y el mundo entero se quedó impactado, no porque alguien no la hubiera amado como merecía, sino porque ella tuvo la fuerza de admitirlo. Porque tuvo el valor de decir lo que tantas personas callan. Porque tuvo la honestidad de mostrar que incluso quienes parecen tenerlo todo también viven batallas internas que nadie imagina. Y así fue en ese momento, cuando terminó de hablar, que Aislinn Derbez no solo rompió el silencio, se liberó de él. Pues los rumores comenzaron como pequeñas chispas sueltas, apenas perceptibles en un mundo donde las noticias se multiplican en segundos. Pero bastó una sola frase, un comentario anónimo en redes, para que la farándula entera empezara a sospechar que algo más profundo y mucho más doloroso estaba escondido detrás del silencio de Aislinn Derbez. La historia pública nunca había revelado lo que realmente pasaba en su interior, pero ahora todo comenzaba a salir a la luz. Nadie sabe lo que ella vivió, murmuraban algunos. Se veía tan feliz, ¿cómo es posible que haya pasado tanto dolor?, decían otros. Pues lo cierto era que, tras su confesión, Aislinn dejó entrever que su historia no había sido tan luminosa como todos creían. Y fue ese vacío, ese gesto de tristeza antigua en sus ojos, lo que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Había sufrido en silencio durante años. Y aunque muchas personas solo vieron la separación como una decisión madura, detrás de esa calma aparente se escondía una tormenta emocional que la había dejado completamente agotada. Su entorno más cercano sabía que algo estaba mal, pero nadie sospechó la magnitud del dolor que llevaba dentro. Y fue durante meses, Aislinn trató de reconstruirse pieza por pieza, pero cada intento la enfrentaba a recuerdos que le desgarraban el alma. No era solo la decepción amorosa. Era la sensación de haber entregado tanto de sí misma que, al final, se quedó vacía. Y ese vacío, con el tiempo, se volvió demasiado difícil de ocultar. La tragedia fue inesperada, pues la tragedia no fue un hecho físico ni un escándalo explosivo como algunos imaginaron. Fue una tragedia emocional, una caída profunda que muy pocos lograron entender. Aislinn atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida. Un colapso emocional silencioso que la alejó del trabajo, de las redes y de personas que solían estar muy cerca de ella. No podía dormir, no podía concentrarse y, por primera vez en muchos años, no encontraba fuerzas ni siquiera para sonreír frente a una cámara. Ese quiebre interno, esa caída invisible, silenciosa fue lo que conmocionó a todos. No era una tragedia ruidosa, sino una que duele en lo más íntimo, de esas que no se ven pero que dejan huellas profundas. Fue la consecuencia inevitable de cargar tantas emociones rotas sin permitir que nadie la ayudara a sanar. Pues ¿qué hay detrás de todo ello? Lo que había detrás era algo que muchas personas nunca imaginaron. Aislinn había dejado de quererse a sí misma. La decepción amorosa la había llevado a cuestionar su valor, su identidad, su propósito. Se había convencido de que no era suficiente, de que algo en ella estaba roto, de que quizá nunca sería amada como ella deseaba. Y eso fue lo que sacudió a la farándula. Eso fue lo que nadie esperaba. Eso fue lo que realmente sucedió detrás de cámaras. No fue una noticia de tabloide. No fue una pelea pública. Fue algo mucho más humano y silencioso, la pérdida de sí misma. Poco a poco, con ayuda, con cariño y con tiempo, Aislinn comenzó a reconocerse nuevamente. Entendió que su tragedia no definía quién era. Entendió que a veces uno toca fondo para poder volver a mirar hacia arriba. Comprendió que el amor que no recibió no era un reflejo de su valor, sino un reflejo de lo que la otra persona no podía dar. Y esa fue su revelación más grande. Lo que había detrás de todo no era odio, ni rencor, ni escándalo. Era la historia de una mujer que, por un momento, perdió la luz, pero que lentamente volvió a encontrarla dentro de sí misma. Aislinn González Michel, conocida como Aislinn Derbez por el apellido artístico de su padre. Nació el 18 de marzo de 1987 en Ciudad de México. Aislinn es hija del famoso comediante Eugenio Derbez y la actriz Gabriela Michel. Creció rodeada del mundo artístico, pero siempre buscó tener su propio camino, sin vivir solo de la fama de su familia. Desde muy joven descubrió que su pasión estaba en la actuación y también en el arte visual.
Familia. Aislinn tiene varios hermanos. Badir Derbez, actor. José Eduardo Derbez, actor. Aitana Derbez, hija menor de Eugenio. También tiene media hermana por parte de su mamá. Aislinn siempre ha mostrado una relación cercana con su familia, especialmente con su papá, Eugenio, con quien compartió proyectos importantes. Aislinn es mamá de una niña llamada Kailani, nacida en 2018. Ella ha dicho en entrevistas que su hija es una de las mayores bendiciones de su vida y una motivación constante para crecer como persona. Estuvo casada con el actor Mauricio Ochman. Con él formó una familia y compartieron proyectos personales. Ambos anunciaron su separación de manera respetuosa hace algunos años y actualmente mantienen una relación cordial enfocada en el bienestar de su hija. Aislinn es muy reservada con su vida privada y siempre trata de mantener un ambiente sano alrededor de su familia. Aislinn inició en el mundo artístico como modelo cuando era muy joven, realizando campañas y portadas para revistas. Poco después, decidió estudiar actuación de manera profesional. Estudió actuación en la Academia de Actuación de Nueva York, New York Film Academy. Talleres y cursos en México y Estados Unidos. Con el tiempo se convirtió en una actriz versátil en cine, series y televisión. Aislinn ha participado en múltiples películas mexicanas e internacionales, entre ellas A la Mala, 2015, una de sus películas más conocidas. Estar o no estar, Servando y Maya, Win It All, producción estadounidense. Su estilo de actuación se caracteriza por ser natural, emocional y cercana al público. Se hizo muy popular al participar en La Casa de las Flores, Netflix. El reality, de Viaje con los Derbez, donde aparece junto a su familia en diferentes aventuras. Este programa mostró una parte más auténtica de su personalidad y fue muy bien recibido por la audiencia. Tiene un podcast llamado La Magia del Caos, donde invita expertos a hablar sobre salud mental, relaciones, autoestima, emociones, mindfulness. Este proyecto se volvió muy popular porque muestra la parte más humana de Aislinn. Aislinn también ha trabajado en fotografía y artes visuales. Le gusta compartir reflexiones profundas y artísticas en sus redes sociales. Pues hoy en día, Aislinn se dedica a su carrera actoral, su podcast, proyectos de bienestar emocional, el cuidado y crianza de su hija. Se mantiene activa en redes, comparte mensajes positivos y es una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano. Esperemos que te haya gustado este tipo de video, te agradecería que dejes tu like, gracias.